Cuando jugué por primera vez a Cyberpunk 2077, la mecánica de la ciberpsicosis aún no existía. Llegó más tarde, empujado por el éxito del anime de Cyberpunk Edge Runners. Quizás sea porque vi al protagonista es especial y puede resistir la ciberpsicosis, pero sentí que el juego no le hacía justicia. Solo un filtro naranja en la pantalla, un efecto de locura, superficial. Y sin embargo, la serie me dejó con una pregunta que sigue retumbando en mi cabeza. ¿Qué significa perder la humanidad? El juego cuenta una historia de supervivencia, la de Vi, alguien que busca librarse del chip del constructo de un terrorista ya muerto en su cabeza. Si no logra extraerlo, lo matará. Pero la serie es diferente. En el mundo de Cyberpunk existen prótesis tecnológicas compatibles con el cuerpo humano. Estas mejoras convierten a la gente en más fuertes, más rápidas, más letales. El precio, sin embargo, es alto. Si usas más de lo que tu mente puede soportar, te consumirá la ciberpsicosis, una enfermedad que no solamente deteriora la mente, sino que borra la línea entre una persona y una máquina. De niño las prótesis me parecían algo fascinante, una muestra de la inteligencia humana, de nuestro ingenio para trascender de la carne. Pero al verlas en Cyberpunk me surgió una pregunta espantosa. ¿Qué tanto podré sacrificar de mí mismo antes de dejar de ser humano? Tal vez yo fuera un niño raro, pero yo quería tener una prótesis, una parte de mí que no fuera de carne y hueso. Cuando vi este concepto en Cyberpunk, naturalmente otra duda más surgió en mí. ¿Qué es la humanidad? En el mundo de Cyberpunk, la humanidad es tanto tu cuerpo de carne y hueso como tu mentalidad y autopercepción de ti mismo. Y por un momento en mí nació la arrogante duda de si no sería más prudente abandonar lo que me hace ser humano para ser una versión mejorada de mí. La realidad es que sin mi cuerpo de carne y hueso no estaría solo perdiendo eso. Una vez leí una historia sobre una profesora la cual le preguntaban que para ella cuál había sido la primera señal de humanidad. Los alumnos esperaban respuestas como el lenguaje, la escritura o las primeras civilizaciones, pero ella respondió: una pierna rota sanada. En la antigüedad, una pierna rota era una sentencia de muerte. El herido quedaba vulnerable y la naturaleza lo descartaba. Pero una pierna rota curada significa que alguien se quedó a su lado, que alguien decidió cuidarlo y darle un futuro. En un mundo de crueldad y abandono, alguien eligió lo contrario, apostar por la esperanza. Ese fue quizás el primer acto verdaderamente humano. Si la humanidad se reconoce en el acto de cuidar, también se revela en la tragedia de quien nunca se sintió digno de ese cuidado. La encarnación de esto es Yoso Oba. Dazai tormented himself in every way imaginable in order to write about the human condition. He died when he was only 39. Uno de mis libros favoritos es Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Lo leí en secundaria, pero fue en universidad cuando realmente me impactó. La historia de Yoso Oba es una carta abierta a la desesperanza. 60 years after his death, Dazai continues to be popular, especially among young people. El protagonista, Yoso Oba, nos advierte desde el inicio. Mi vida ha sido una de mucha desgracia. No puedo ni siquiera imaginar qué debe de ser vivir la vida de un ser humano. Palabras que serían como un presagio. Nunca se consideró humano, aunque en el fondo lo era. La historia muestra a Yoso, que creció incapaz de conectar con su familia, escondiendo sus heridas tras una máscara de payaso, con el tiempo quedando en el alcohol, en relaciones destructivas y en una espiral de autodestrucción. Su vida está marcada por el abuso, la soledad y decisiones equivocadas. Yoso dice que aprendió desde muy joven a no ser enfadar a los seres humanos, que fue la lección más importante que aprendió de los sirvientes de su familia, sirvientes de los cuales para demostrar esto, abusaron de él. Ya te puedes imaginar de qué manera. De ahí en adelante, Yoso se pone una máscara metafórica de payaso y evita cualquier tipo de confrontación para no hacer enojar a un ser humano nunca más.
No solo esto, Yoso le fue imposible acercarse a su padre ni a su madre, así creciendo realmente solo. Eso se demuestra cuando en el primer diario su padre le pregunta a Yoso que si qué prefiere de regalo de Tokio, una máscara o un libro. Yoso, al no saber qué contestar porque no sabía lo que su padre quería que él eligiera, se queda callado, y su hermano responde que tal vez sería mejor idea darle un libro, a lo que el padre de Yoso parece decepcionado. Así que por la noche, Yoso toma la libreta de su padre y anota que era una máscara para no tener que llevarle la contraria a un ser humano, a pesar de que él hubiera preferido un libro. La vida de Yoso no mejora mucho creciendo. Al entrar a la universidad se hace amigo de una basofia de persona llamada Horiki, persona a la cual Yoso cree que es un idiota, pero se junta aún así con él, y esto sucede igual con Horiki, haciendo que Yoso caiga en el alcoholismo y adicción constante a las prostitutas, personas a las cuales Yoso apenas considera humanas. Sin embargo, todo esto acabaría cuando entró en una relación con una camarera de un café, mujer con la cual no tendría una vida feliz, y por el contrario, tendría un intento de suicidio a la orilla de la playa. Yoso sobrevivió, sin embargo, la camarera no, y tuvo que ir a juicio por el intento de suicidio, ya que la mujer con la que estaba murió a su lado. Esto ocasionó una gran decepción por parte de su familia, que le cortaría los lados monetarios obligándolo a vivir con un amigo de su padre. Recuerdo al leer esto darme cuenta de lo mucho que Yoso remarcaba todo lo que hacían los demás como simple comportamiento humano, y cómo es que había logrado hacer las paces con esto, a pesar de ser incapaz de confrontar a un ser humano. La historia de Yoso continúa, conociendo a quien se le puede llamar el amor de su vida. Se casa con ella e incluso consigue un trabajo como escritor de revistas infantiles. Su vida parecía mejorar con esta mujer, la cual él mismo describe como muy ingenua para su propio bien. Hasta que Horiki llama a la puerta, alguien a quien Yoso no quiere ver. Pasan al techo y posteriormente su esposa deja pasar a otro invitado. En el techo, Horiki y Yoso juegan un juego, el juego de los antónimos. Uno dirá una palabra y el otro tiene que decir el contrario. El juego se termina tornando agresivo, ya que ambos de manera indirecta se demuestran odio mutuo, y es en ese entonces cuando Horiki le dice a Yoso: "Te enseñaré realmente lo idiota que eres". Agarrándome el estómago me preparé para uno de los momentos más desgarradores del libro, presenciar cómo su esposa es ultrajada ante sus propios ojos. Afirma no sentir nada, pero sus acciones dicen lo contrario. Había dolor, había amor, había impotencia. La tragedia de Yoso es que nunca comprendió que seguía siendo humano, hasta que era demasiado tarde. Incluso puede que nunca lo haya hecho. Con unas simples palabras, le dice a Horiki: "Esto no es nada, es simplemente un aspecto más del comportamiento humano". Al final Yoso cae en la adicción a la morfina por lo que ocurrió, y es internado en un hospital psiquiátrico donde al salir su familia lo deja con una cuidadora, quien ahora Yoso, demasiado débil para poder hacer cualquier cosa y viéndose como un anciano a sus 27 años de edad, es abusado hasta el último de sus días. Así su vida terminando igual que como inició, siendo abusado y aprovechado por los seres humanos. Sus escritos, casi confesiones de un alma rota, revelan lo que Dazai mismo vivió: abuso, soledad y desesperanza. Y es aquí donde la obra duele más, porque no es solo ficción, es la voz de un hombre que nunca pudo ver el valor de su propia humanidad. Al leer esto de nuevo no podía comprender cómo pasé por alto lo realmente trágica que era esta historia. No era solo una historia de desgracia, era una carta de alguien perdido y ahogado, palabras que mostraban estar sin rumbo y dolido. Un libro el cual a través de los pensamientos vagantes del protagonista demostraban la mente rota del escritor. La novela semibiográfica de Indigno de Ser Humano muestra la vida de Dazai desde otro nombre, desde los abusos hasta la mala relación familiar. Y si quieres saber qué hace más trágico todo esto, es que al final del libro la periodista que obtiene estos diarios le dice a la mujer del bar en el que vivió Yoso que, viendo cómo era él, ella también lo hubiera querido meter a un manicomio desde antes. A lo que la mujer del bar le responde: "No, si él no hubiera tocado el alcohol, no, incluso aunque lo hubiera tocado, si no hubiera sido por su padre, nada de esto hubiera pasado. El Yoso que nosotros conocimos era un ángel".
Las primeras palabras del libro dichas por alguien que no es Yoso, así demostrando que él siempre fue humano, nunca fue una mala persona como los diarios lo pintan. Su único pecado fue jamás haberse dado cuenta de su propia capacidad para amar. La vida de Yoso fue una trágica hasta el final, sin embargo la de Dazai no se quedó atrás, quitándose la vida con su amante, dejando tras su esposa e hijos después de publicar su última novela y su obra maestra, Indigno de ser humano. Obra la cual se caracterizó por un tono rebelde en una sociedad japonesa con un orgullo destruido después de la posguerra. Una sociedad la cual se caracterizaba por ser de rígido conformismo, novelas chocantes, pero que llegaron a evocar el sentimiento de una generación entera. Algo que Dazai no vivió para ver. Si tan solo hubiera vivido un poco más, él se hubiera dado cuenta de que jamás estuvo solo y que había muchos más como él que no creían ser dignas de ser humano. Mientras Yoso nunca pudo reconocer su propia humanidad, David Martínez representa lo contrario, un joven que aún en el infierno de Night City encontró en los demás la chispa que lo mantuvo humano hasta el final. Al inicio del video ya hablé un poco sobre Cyberpunk, pero no mencioné lo que más me interesaba, la historia de David Martínez, una leyenda de 18 años en la ciudad de los sueños rotos. La historia de Cyberpunk Edge Runners es una naturaleza explosiva, y esto es debido a la ciudad en la que se ubica, Night City. Night City es la ciudad más peligrosa del universo de Cyberpunk, una en la cual la realidad en las calles es el asesinato y la pobreza, dividida por un sistema meritocrático roto en el que se alaba a aquellos que van en contra de las corporaciones que rigen el sistema, aquellos mercs que tienen la posibilidad de ser recordados como leyendas de la ciudad después de su muerte, ya que en esta ciudad la frase morir como una leyenda tiene un peso cultural tan grande como los mismos cimientos de la ciudad. Mientras que por otro lado están quienes se deciden entregar sus vidas a las empresas como Arasaka, jurando lealtad para buscar orden y poder a través del control. En Edge Runners conocemos a David Martínez, un joven de 17 años atrapado en la miseria de Night City. Vive con su madre, Gloria, que se desvive trabajando para pagarle una escuela de élite. Ella sueña con verlo triunfar. Él, en cambio, desprecia a los poderosos que lo han humillado toda su vida. Desde el primer capítulo sabemos dos cosas. Gloria se mata trabajando para darle a su hijo un futuro mejor, soñando con verlo en la cima de Arasaka. Y David odia esa idea. Ha vivido humillado por los ricos, despreciado por el sistema. No quiere pertenecer a ellos, pero Night City no perdona. Una bala perdida, un choque, y de pronto, la mujer que era su mundo está muriendo frente a él. Y cuando David descubre que su madre pagaba sus estudios traficando cyberware ilegal, solo le queda una decisión imposible: aceptar su destino o abrazar el poder que lo destruirá. Imagina por un momento, toda tu vida has sido despreciado, marcado por la desigualdad, pierdes a la única persona que tenías por una circunstancia ajena a ti, y cuando acudes a quien podría ayudarte, deciden dejarte morir simplemente por ser ¿de clase baja. ¿Qué harías? Esa es la realidad en Night City, una utopía fallida creada para aplastar a todo aquel que se atreva a soñar. Tras la muerte de su madre, David toma una decisión desesperada: implantarse el Sandevistan, un cyberware que le permite moverse a velocidades que la mente apenas puede procesar. Sin embargo, esa prótesis ya estaba en la mira de un grupo criminal con el que Gloria, su madre, había tenido tratos. Irónicamente, es con ellos con quien David terminaría encontrando una nueva familia. Maine, su líder y figura paterna. Lucy, la mujer que conquistaría su corazón. Rebecca, que tendría sentimientos más ambiguos hacia él. Y el resto de mercenarios, quienes poco a poco se convertirían en sus hermanos. Por un tiempo, David sonríe, encuentra un propósito y parece feliz, hasta que la tragedia vuelta de nuevo. En un encuentro aparentemente trivial, Pilar se enfrenta a un hombre en trance, creyéndolo un drogadicto cualquiera,
Pero no era así. Resultó ser un ciberpsicópata. En un parpadeo, sin discursos ni advertencias, Pilar muere de un disparo a la cabeza. Un instante basta para recordar que Night City no perdona. La tensión se incrementa cuando Maine, el mentor de David, comienza a perderse en la adicción al cyberware. Todos lo notan. Todos saben que el tiempo se agota. En una emboscada de Max Stack, Maine pierde el poco control que le quedaba y presencia impotente la muerte de la mujer que él amaba. David intenta ayudarlo, pero no hay salvación posible. En un último acto de lucidez, Maine le pide a David que huya, que viva. Rodeado de tanques de gas, se sacrifica, dándole a su amada y a su equipo una despedida brutal y poética. David, con el rostro congelado en un silencio abrumador, carga desde ese día con una culpa imposible de borrar: sobrevivir cuando los demás no lo hicieron. Huérfano de padres de su nacimiento, testigo de la muerte de su madre, ahora también Becker, su figura paterna. Su humanidad, lo que lo hacía diferente, comienza a resquebrajarse. Con apenas 18 años, David asume el liderazgo de la banda, y aunque muchos dudan, es imposible negar que está en camino a convertirse en una leyenda destinada a brillar intensamente y apagarse demasiado pronto. El peso de los implantes lo arrastran cada vez más hacia la ciberpsicosis. Confusión, arrepentimiento, dolor y miedo se apoderan de él, todo desde que mató a una mujer cuya apariencia le recordaba a Gloria. Es entonces cuando decide ir con el doctor para que le recete más inmunosupresores para controlar la ciberpsicosis, a lo que este le contesta que lo mejor es quitarse el cyberware. David, ante esta negativa, resulta agresivo y estrella al doctor contra la pared hasta que Lucy le dice que pare. Y es ahí cuando el doctor da un presagio de un inminente futuro. Not a tale for the next dreamer. Su único ancla es Lucy, retirada de la vida de mercenario, pero siempre cuidando de él en secreto. Sin embargo, cuando David le confiesa el deterioro de su mente, también le dice que vuelva al grupo. Ante la negativa de Lucy de volver al grupo, su relación termina, así perdiendo a su último pilar emocional. En un giro cruel aceptó una misión más de Faraday, sin saber que éste lo habría traicionado y mantenía a Lucy secuestrada. Engañado con la voz de ella, David se coloca el ciberesqueleto, aquel implante que se le había ordenado robar, el último paso hacia la locura total. Convertido en un arma viviente y consciente de la traición, marcha hacia la Torre Arasaka, decidido a salvarla. Allí cumple de manera triste la promesa que le hizo a su madre. Su enfrentamiento con Adam Smasher es inevitable. Aunque logra rescatar a Lucy y darle la oportunidad de escapar, David paga el precio. Falco, fiel al sacrificio del joven, se niega a regresar, entendiendo que hacerlo traicionaría su deseo. David, superado y desgarrado, cae finalmente en combate, negándose a convertirse en un simple constructo digital. Prefiere morir como un humano que vivir como una máquina. Su legado se consuma cuando Lucy cumple el sueño que compartían: llegar a la luna. Allí, a través de una neurodanza, recuerda tal como era al inicio, un chico común, humano, lleno de vida y esperanza. Llora, sabiendo que amó a un hombre verdaderamente humano, aunque su destino estuviera marcado por la tragedia. La historia de David refleja la paradoja del barco de Teseo. Si reemplazas cada parte de un barco, ¿sigue siendo el mismo barco? En Cyberpunk, la ciberpsicosis plantea la misma pregunta: ¿qué queda de tu humanidad si reemplazas cada parte de tu cuerpo? David resistió más que nadie, gracias al amor de su madre y el calor de una familia improvisada. Pero al perderlos, el vacío lo arrastró.
A diferencia de Adam Smasher, quien renunció por completo a su humanidad para volverse un monstruo indestructible, David eligió morir como un hombre. Solo tenía 18 años al momento de morir, pero dejó atrás una leyenda en Night City. Una historia más para el siguiente soñador. Y así como David perdió su vida luchando por los demás, otro héroe de la ficción, forjado no en las calles sino en la guerra, también debió descubrir qué significa seguir siendo humano. Ese fue John 117, el jefe maestro. ¿Pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo? ¿Qué tiene que ver John? Es una de las preguntas que le hacen a la doctora Halsey en su interrogatorio al inicio de Halo 4. En una de las anteriores entregas de Halo, el jefe maestro había demostrado poca personalidad. Era un ser estoico y capaz. Puede que el único momento en el que se rompió esa sinfonía fue en la biblioteca de Halo Combat Evolved, cuando se vio sumido en el miedo por el Flood. Halo 4 cambió todo. Por primera vez vimos al jefe maestro no como un símbolo, sino como un hombre. Su vínculo con Cortana lo mostró vulnerable, preocupado, temeroso y humano. Ella era su compañera, su voz en la oscuridad, y mientras Cortana se desmoronaba por el descontrol de Leah, John descubre algo que siempre le habían negado: que incluso el soldado más perfecto necesita a alguien que le recuerde que sigue siendo humano. El jefe maestro, John 117, era un niño el cual fue secuestrado para ser adoctrinado como un Spartan. Solía ser una persona muy individualista, creyendo que era capaz de todo solo, hasta que en un entrenamiento por equipos se dejó atrás al suyo, para que él pudiera llegar primero. El capitán del escuadrón felicitó a todos menos a John, ya que en sus propias palabras, tú llegaste primero, pero tu equipo llegó al final, marcando así el final del individualismo del pequeño John. Los Spartan fueron adoctrinados para tener una mentalidad estoica, dejar lo emocional de lado y creer en lo práctico. Y John no fue la excepción. En una misión contra el Covenant se desplegó al equipo azul, los que les podrías considerar la familia del jefe. El trabajo era destruir una nave usando una bomba de capacidades nucleares. A pesar de que durante toda la misión todos los Spartan parecían intocables, fue al final de esta cuando Sam, un miembro del equipo azul, recibiría un disparo para proteger a John. Al saber que no sería capaz de lograrlo, todos, incluido el mismo Sam, decidieron dejarlo atrás para poder proteger la bomba y así asegurar la misión. Así es como el jefe, guardando su dolor y arrepentimiento tras el estoicismo que le enseñaron, solamente podría sufrir en su mente por haber dejado a alguien atrás. En Halo 4 se aprecia cómo es que sí hay alguien con quien el jefe tiene una conexión emocional: Cortana. John. He esperado tanto para hacerlo. Casi como si se amaran. Sin embargo, Cortana ya llevaba 8 años en servicio y las CIA se deterioran a los 7, causando así lo que se le conoce como el descontrol. Desde un inicio se ve un jefe afligido y preocupado por la situación de Cortana. Tiene miedos y dudas, puesto que no está seguro de qué hacer. Sin embargo, después de despertar en su misión para poder comunicarse con la Infinity, cae en un planeta llamado Requiem, lugar donde el jefe sería utilizado para liberar un Forerunner llamado el Didacta. Pero qué absurdo creer que podía proteger a sus mascotas eternamente. Si no han dominado a estos primitivos. Es que el hombre no ha alcanzado el manto. Su ascenso aún puede evitarse. Él es el último de su especie. Fue el líder en la guerra contra el Flood y contra los humanos. Los odia tanto porque los precursores, el Flood, se dio el manto de la responsabilidad de la galaxia a la humanidad debido al egoísmo de los Forerunner. El manto de la responsabilidad es el sistema filosófico el cual dicta que aquella especie más avanzada y apta guiará al resto de la galaxia. La historia antigua del Didacta llegó a su fin cuando usó el arma concebida como el compositor para acabar con la humanidad. Acción que ocasionaría que la bibliotecaria lo encerrara en la prisión conocida de Cryptum, en el planeta de Requiem.
esperando para su venganza. Este afán por cumplir con el manto me ha perseguido toda mi vida, y durante incontables milenios nos hemos dado cuenta de la verdad, que nos podría haber salvado desde el principio. El manto no debe ser tomado por los nobles, debe ser tomado por los fuertes. Sé que pudo ser confuso, pero recuerda bien al didacta y a sus palabras. Volviendo con el jefe, John se pone como objetivo llevar a Cortana con la doctora Halsey, la doctora que creó a Cortana. Después de salir del centro del planeta donde se encontraba el didacta, el jefe logra reunirse con la Infinity en la superficie de Requiem, encontrándose así con Lasky. Le pregunta a este que si es bueno para despejar zonas de aterrizaje, a lo que John, como todo el jefazo que es, contesta: A veces lo hago. sigue adelante despejando el camino de enemigos hasta que el Infinity es capaz de irse de ahí. Y en la Infinity el capitán de la nave se muestra hostil contra el jefe debido a la diferencia de ideas. John quiere acabar con el didacta, mientras que el capitán busca ir a la Tierra y clasificar la amenaza. Al equipo del jefe se le encomienda la misión de tomar el pozo gravitatorio para conseguir que el Infinity escape de Requiem. Y mientras más tiempo John pasa en estas misiones con Cortana, más se da cuenta de que su descontrol es peligroso. Las dudas lo invaden. Su voz ya no muestra la inexpresividad y el estoicismo de los anteriores juegos. Demuestra su camino a ser un humano. Después de un rato, el jefe logra llegar donde se encuentra la bibliotecaria, y esta le explica cómo es que la humanidad fue tomada y atrasada biológicamente por el didacta. También le da aumentos al jefe para que sea capaz de vencerlo y soportar el compositor. Una vez más en Infinity, el capitán y el jefe tienen una confrontación. El capitán de nuevo quiere abandonar Requiem, y el jefe cree que el Infinity puede derrotarlo. Sin embargo, es aquí cuando Cortana se descontrola y el capitán ordena arrestar al jefe maestro y deshacerse de Cortana. Cortana. No quería. No era mi intención hacer eso. Comandante Lasky, en cumplimiento del artículo 55 del reglamento 12-145-72 de la UNSC, te ordeno que extraigas ese chip de datos de IA y lo retires definitivamente. No quiero. No quieres que yo... ¡Extrae el chip ahora, comandante! John desobedece completamente las órdenes diciendo: Cortana y yo haremos lo que podamos aquí. Un momento muy importante para el jefe, demostrando ser más que un solo soldado que sigue órdenes y poniendo los suyos por encima de todo, aunque eso le cuesta hacer el trabajo solo. Mientras la Infinity huye de Requiem y Cortana empeora aún más, el jefe maestro lucha por detener al didacta, iniciando la misión de clausura con las palabras de Cortana diciéndole a John: el efecto Rayleigh del emisor es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente. Lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad. A pesar de todo, nunca sabré si se ve real, si se siente real. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. El jefe ahora trata de destruir el compositor para evitar que llegue a manos del didacta, arma encargada de convertir los datos genéticos de los humanos en Prometheus Forerunner. Sin embargo, en esta misión fracasa, y todos los que se encontraban en esa instalación son desintegrados, ya que el didacta tomaría control de este arma. Cuando John despierta, se puede ver por un segundo la confusión en sí, tal vez incluso algo de angustia. Sin embargo, él permanece estoico, a diferencia de Cortana, quien se ve profundamente herida por la muerte de todas esas personas. Es ahora o nunca, y esta vez el jefe se infiltra en la base del didacta, donde se encargaría de llenarle la cabeza de dudas, cuestionando su comportamiento, acciones y ser. Aunque esto no sería suficiente para romper al jefe, solo demuestra lo que se veía desde el inicio del juego, un jefe maestro, el cual a pesar de ser un símbolo de la humanidad, uno de esperanza y fuerza, tiene una mente rota, la cual se mantiene agarrada por el bien de todos los humanos que dependen de su victoria. John es un reclamador, tal vez sea conveniencia del guión, pero ya sabemos que ese hombre solo sigue vivo por suerte. Tanto el jefe como el didacta fueron pináculos de su especie, sin embargo el didacta sucumbió ante su locura y abandonó a su humanidad, usando el compositor contra la misma humanidad en su guerra contra el Flood. Por otra parte,
John fue secuestrado y adoctrinado desde los 4 años para ser un soldado. A él se le obligó a abandonar su humanidad y convertirlo en una figura estoica para proteger a su raza. Sin embargo, nunca lo hizo del todo. Aunque fuera momentánea o en los libros, siempre siguió siendo humano, cosa que el didacta jamás fue capaz de entender. Para lograr alcanzar al didacta, Cortana separa todas sus partes descontroladas y abre un camino hacia donde él se encuentra. La realidad aquí es que el jefe se ve fácilmente apaciguado por la fuerza del didacta, hasta que Cortana hace acto de presencia y ayuda al jefe. Este cae al vacío del compositor, y John usa una bomba para desestabilizarlo. Una vez el jefe abre los ojos, se encuentra con Cortana. Él es incapaz de creerlo. Cortana toca su armadura diciéndole que esperó mucho tiempo para eso, pero que ya no es capaz de ir a casa con él. A pesar de no mostrar expresiones faciales, no es necesario para ver el dolor que sufre el jefe en este momento. Con la mirada agachada y un cuerpo estático, no es capaz de decir nada más que Cortana, por favor. así John salvaría de nuevo la humanidad, pero tal como en aquella misión con el equipo azul, no fue capaz de llevarse a quienes quería que fueran con él a casa. Antes fue Sam, y ahora fue Cortana. Lleno de dolor, al jefe solo le queda ver, mientras el mundo a su alrededor parece derrumbarse junto con su mente. Posteriormente sería encontrado por la Infinity, donde tendría una conversación con Lasky, en la que el jefe expresaría pensar que el deber de un soldado es defender a la humanidad sin importar qué, y Lasky, un poco irritado, le responde que habla como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas, pero no es así. Lo dices como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas. Los soldados no son máquinas de trabajo, somos personas. Lasky le deja la cubierta al jefe, y una vez esté solo, responde. Ella dijo lo mismo una vez, lo de ser una máquina. Mostrando que a pesar de que Cortana fuera una inteligencia artificial, demostró más humanidad que el jefe, quien es una persona de carne y hueso, aceptando eso y aceptando lo humano en sí, sin dejar de lado su parte estoica. El jefe se vuelve alguien más seguro de sí mismo, pues ahora sabe quién es, el ser humano que protegerá a la humanidad, dando paso a un nuevo capítulo en su leyenda, una en la cual ahora es más que una simple máquina de guerra. Tal vez respondiendo a la pregunta del inicio, ¿crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo? No, el jefe maestro tuvo éxito porque tuvo a alguien que le ayudaba a ser humano. El Yoso que nosotros conocíamos era un ángel. Una historia más para el próximo soñador. Prométeme que me dirás quién de los dos es la máquina. Estas fueron frases que se quedaron grabadas en mí. Hasta ahora no estoy del todo seguro de por qué, pero simplemente no he podido sacarlas de mi cabeza. Personas que valoraban al mínimo su propia humanidad, incluso mientras soportaban infiernos. Alguna vez leí una frase del filósofo Arthur Schopenhauer, o algo así, no sé cómo se pronuncia, un pensador pesimista que decía: si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo, porque es absurdo admitir que el dolor sin término que nace de la miseria inherente a la vida y que llena el mundo no sea más que un puro accidente y no su misma finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. Tal vez cuando era más joven le habría dado la razón sin dudarlo. Sin embargo, ya no creo que sea así. El mundo que Schopenhauer habla, podrido y lleno de sufrimiento, no estaba del todo equivocado. El dolor y la tragedia son parte de vivir, pero la capacidad de salir adelante de eso, de seguir caminando, incluso inspirar a otros a hacerlo, es algo que solo un humano puede lograr. El mundo no está mal, simplemente está. Son precisamente aquellos que menos valoran su propia humanidad
quienes más dificultades tienen para aceptar esto, pero al mismo tiempo quienes más pueden llegar a comprenderlo. Después de todo, si nunca pruebas la manzana mala, jamás aprenderás a apreciar verdaderamente las que están buenas. Todo ese pesimismo, contrastado con la capacidad humana de sobreponerse a todo, me dejó dando vueltas a la misma pregunta que había mencionado antes: ¿qué es ser humano? Si respondiera solo desde la biología, sería una solución muy aburrida, y además, una que no me satisfacería. Yo creo que el humano está en el acto de cuidar, pero también en el acto de tomar, de ejercer control o dominación. Solo un ser humano es capaz de soportar tragedias inimaginables y darse cuenta de su propio valor. La humanidad es la arrogancia, la codicia y el engaño, pero también la bondad, la resiliencia y la esperanza. Un humano puede convertirse en la voz de una generación entera, o darle esperanza a otros cuando todo parece estar en su peor momento. Solo un humano sería capaz de eso. Schopenhauer estaba equivocado, porque este mundo, con todo su sufrimiento, no viene con un motivo claro ni una finalidad evidente. Una gratificación instantánea jamás podría reemplazar la virtud de ser capaz de salir de un episodio depresivo o recordar la sonrisa de un ser querido que ya no está. Si él no fue capaz de verlo, es porque subestimó a los seres humanos. La virtud, el espíritu y la bondad son cosas a las que jamás se les ha podido poner precio. Son algo que de alguna forma se preservará incluso después de nuestra extinción. Algo simplemente humano. A pesar de dicho todo esto, sé que pude haber hablado más de lo típico. Decir que lo humano es amar, sentir, llorar, sufrir y repetirlo hasta el cansancio, afirmando que la suma de todo eso es el valor de ser humano. Pero a decir verdad, me suena demasiado genérico. Antes tenía otro guión para esta conclusión. Se lo mandó a un amigo y lo comentamos un poco. Él me preguntó si el ser humano tenía la capacidad innata de ser feliz, y en ese momento yo supe ponerlo en palabras. Tal vez no sea una respuesta del todo satisfactoria, pero me di cuenta de algo, y es que no. El ser humano no tiene la capacidad innata de sentir felicidad. Más bien, tiene la capacidad de soportar y de vivir. Sobrellevar la adversidad por sí mismo ya es un acto profundamente humano. Y aunque esto no responda de manera clara cuál es el valor de la humanidad, yo creo que dicho valor es nulo. Y eso no es algo malo. Todo lo que existe dejará de existir, pero eso no lo hace menos real. Y todo lo que llevó a la humanidad a hacer lo que hizo fue algo que solo nosotros pudimos haber hecho. El ser humano no viene a dejar una huella en la eternidad, sino en su propia realidad. Y creo que eso por sí mismo ya tiene más valor del que soy capaz de expresar.